Bienvenidos a Investigando la Investigación, un podcast sobre el mundo investigador dentro y fuera de la academia, el proceso de publicación, el de búsqueda y aplicación a convocatorias y de transferencia tecnológica, entre otros. Además, entrevistaremos a sus creadores, quienes nos contarán cómo la llevan a cabo, viven y sienten. Hola, bienvenidos a todos y a todas al podcast Investigando la Investigación, que es el podcast donde hablaremos sobre todos los aspectos relacionados con el mundo de la investigación, como por ejemplo en qué temas actuales y relevantes se está investigando en muy diferentes áreas de relevancia, y luego nos fijaremos cómo estos investigadores llevan a cabo su investigación, cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar, qué problemas se encuentran y resuelven para seguir adelante, y muchos otros temas de interés. Y nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. En episodios anteriores hemos tenido algunos episodios que han sido gente que está investigando en la universidad, en otros ha sido gente que está investigando en empresas, pero hoy tenemos un invitado especial muy interesante que aúna a los dos campos. Entonces, en el episodio de hoy voy a presentar a Antonio Segura Carretero. Hola, Antonio, buenos días. Hola, muy buenas, Horacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces voy a comentar brevemente el currículum de Antonio, que la verdad es que es impresionante. Antonio es catedrático de Química Analítica en la Universidad de Granada y también es coordinador del CIDAF, que, si lo digo bien, es el Centro para Investigación y Desarrollo en Alimentos Funcionales. Y, bueno, Antonio tiene una gran cantidad de publicaciones, artículos, más de 300 artículos en revistas indexadas, más de 20.000 citas, más de 20 tesis y una gran cantidad de proyectos de investigación, tanto de investigación fundamental como en cooperación con empresas y transferencia tecnológica. Entonces, es un investigador que ha tocado investigación fundamental y transferencia tecnológica. Y hoy va a ser bastante interesante. Entonces, voy a describir, bueno, pues brevemente la línea de investigación que tratan. Entonces, esas líneas son 3 o 4. Luego tú, Antonio, corrígeme. Una de ellas se basaría en alimentos funcionales y en cómo analizar los compuestos bioactivos que están presentes en esos alimentos mediante diversas técnicas de química analítica. Otra sería la caracterización de compuestos del tipo polifenoles en los alimentos, como podemos tener aceite de oliva, cerveza, miel y derivados. Otro sería el estudio del metabolismo de estos polifenoles en el citoplasma, plasma y orina, y también estudios metabolómicos utilizando técnicas de química analítica como la espectrometría de masas. Entonces, ¿qué te parece? ¿Hemos podido describir bien en esas 4 líneas vuestro trabajo? Seguro que faltan cosas. Vamos, básicamente están ahí. Quizás a lo mejor ahora en los últimos años estamos más centrados también en lo que es bioeconomía circular y aprovechamiento de coproductos de la industria alimentaria, buscando precisamente eso, esas familias de compuestos bioactivos de las cuales me imagino pues vamos a hablar en este podcast durante un buen rato. Sí, sería súper interesante. A mí me gustaría si nos podemos centrar precisamente en eso, en el efecto de compuestos bioactivos procedentes de fuentes naturales y alimentos y cómo se pueden utilizar en diversas enfermedades. A mí, vamos, me parece un tema fascinante. ¿Podrías comentar, Antonio, un poco para el público en general que no haya oído hablar de esto, cómo funcionaría esta línea de investigación? Pues la verdad que es un placer, yo creo que lo compartimos, Horacio. Sí, sí. En los alimentos, pero hablo de alimentos también en coproductos de la industria alimentaria, tercera y cuarta gama, donde aparece una cantidad ingente de pieles, de huesos, que hasta ahora ha sido desecho o comida para alimentación animal. Pues además de los nutrientes básicos que todo el mundo conoce y de los micronutrientes básicos que todo el mundo conoce, las famosas vitaminas y minerales, que obviamente son pues, nutrientes esenciales. Existen otra serie de compuestos que no se consideran esenciales para una buena nutrición, pero sí que es cierto que están presentes, sobre todo en el mundo vegetal. También lo están en el mundo animal, como el conocido el omega 3, pero sobre todo en el mundo vegetal hay, pues yo diría que unas 10, 15 familias de compuestos bioactivos que obviamente no se consideran nutrientes y son no esenciales y el ser humano podría vivir perfectamente con ellos. Pero resulta que hemos estado viviendo con ellos desde muchísimas generaciones que llevamos consumiendo estas frutas, estas verduras, estas raíces, estas semillas. Resulta que estamos haciendo una ingesta de este tipo de compuestos y lo que estamos haciendo es demostrar, aunque ya se conocía y se conoce desde la antigüedad, que este tipo de compuestos tienen unas propiedades
preventivas y terapéuticas, pues yo diría que increíble. Y es verdad que el mundo farma se ha aprovechado de ello y han desarrollado muchos fármacos a partir de ahí, y puedo poner 20 ejemplos, ¿no? Pues de la Ujú, aspirina o de tratamientos de quimioterapia que se han hecho hasta, hasta otros, pero sí que es cierto que está todavía por explorar, y está por explorar sobre todo en una vertiente que es la que a nosotros nos gusta, no de fármaco puro, no de fármaco ya purificado a un alto grado de pureza, sino de una forma más común, como un suplemento alimenticio, que llamamos una parte como nutracéutica, donde puedes consumirlo en cantidades menores, pero de forma a lo largo del tiempo, porque la ujú, toxicología que presentan es muy baja. Por lo cual se posicionan como una estrategia muy buena, pues, para enfermedades crónicas, que son, como se conoce hoy día, pues la diabetes, tensión arterial, obesidad, en general enfermedades muy complejas, relacionadas mucho con el metabolismo, y en esas enfermedades crónicas se posicionan, pues yo diría, como una solución natural, para una sociedad que padece este tipo de patología, muy interesante de cara a un futuro. ujú, ujú. Súper interesante. ¿Y podrías destacar algún caso concreto en este contexto que hayáis trabajado vosotros? ¿Alguno que te haya, del que te sientas especialmente más orgulloso? Pues la verdad es que tengo dos o tres ejemplos siempre en la cabeza, que siempre, pues, son los que uno cuenta. También cuenta uno solamente lo que es de investigación pública. Lo Ujú, privado a veces no se puede contar, pero claro. sí que tengo dos o tres ejemplos muy buenos. Desafortunadamente, tengo uno, el primero que arranqué con más fuerza en colaboración con el Instituto de Oncología, con un buen amigo, un especialista en oncología, que es Javier Menéndez, Ujú, que fue los polifenoles del aceite de oliva en cáncer de mama. Y llegamos hasta unos puntos increíblemente interesantes, es decir, a tratar un subtipo de cáncer de mama donde no había tratamientos farmacológicos actuales. Vimos que había una serie de compuestos en el aceite de oliva, unos polifenoles muy específicamente, que tenían un potencial increíble frente a ese subtipo de cáncer de mama. Pero sí que es ujú, cierto que cuando uno se enfrenta a patologías de ese tipo, y hay que demostrarlo con ensayos de intervención en humanos, uno tropieza con el mundo farma, y es muy difícil. Es muy difícil de empezar a desarrollar ese tipo de ensayos de intervención para demostrar esa valía de ese tipo de compuestos. ujú, En esa línea, y quizás por esa razón, hemos ido derivando a patologías no tan compleja, o por lo menos más abordable de un punto de vista de suplementación alimentaria, ¿no? Como es, pues, la estatosis hepática, lo que es la inflamación de articulaciones, y ahí hemos desarrollado, pues, compuestos para estatosis hepática e inflamación de hígado de una planta traída de África, que es el Hibiscus agarifa, otra ujú, para inflamaciones de articulaciones de la Lipia citriodora, que es la lemon verbena, de la hierba limón, o de una corteza de una planta de Senegal, la Asclerocalia virrea, pues para tratamiento de diabetes a través de una empresa. Es decir, siempre ujú. tengo 4 o 5 ejemplos que han llegado a ensayos de intervención y que Ajá. realmente sí que hemos demostrado que están funcionando, pues, en humanos, pues, en patologías, digamos, menos agresivas que un cáncer, donde ha sido todo mucho más fácil. Ujú. Es súper interesante. Y para que llegar un poco a la audiencia, ¿esto cómo se puede traducir? ¿Va alguien puede ir alguien a comprar el nutracéutico a algún sitio para esta enfermedad? ¿O es algo que necesite prescripción? ¿Cómo funcionaría en la práctica en estos casos? No, en la práctica se consideran, la mayoría en este caso están considerados solamente como suplementos alimenticios. De Ujú, hecho, para hacer farma, claro, la exigencia que te pide la agencia de medicamentos son tales que ningún extracto generado por una empresa o una industria alimentaria va a ser capaz de soportar los costes que puede suponer. Y ujú, luego tenemos otro problema de legislación, es decir, que aunque hay investigación, pues tú citabas antes, yo tendré 200 300 artículos demostrando, pero en Hibiscus pues habrá por lo menos 20, Lipia citrodora 8 o 10, ujú, avalando todo esto. Resulta que hay una agencia, que es la agencia de la EXA, pero que es la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, que es curioso, ujú, donde resulta que todos los etiquetados de los nuevos alimentos funcionales y de nuevas alegaciones nutricionales la han dejado en una agencia de seguridad alimentaria, que es verdad que se preocupa mucho por la seguridad, pero no está en este caso, o por lo menos yo diría, posicionada para hacer declaraciones nutricionales adecuadas. Entonces hay un ujú. bloqueo muy grande a la hora de hacer esto. ¿Qué Vaya. pasa con esto? Que deja el mundo abierto a la gente que es pirata, a la gente que en herbolarios vende cualquier cosa
como un extracto Ujú, con una cierta bioactividad realmente demostrada, científicamente demostrada. Entonces, ujú, lejos de facilitarnos el camino para que esto llegue pues, a una parafarmacia, a un herbolario, pero con una garantía de calidad, pues lo que llega son muchos piratas que claro. leen cosas, cogen Ujú, un extracto cualesquiera, no les importa, puede ser una planta seca sin una concentración adecuada de los bioactivos, de los activos, y realmente lo ujú. presenta pues con las publicaciones que relacionadas y vende eso. Entonces sí que hay casas comerciales muy serias que han hecho un ensayo de intervención. Lo que están haciendo ahora es registrar los productos, los principios bioactivos para que tenga un nombre específico y lo están sacando Ujú, al mercado, ¿vale? Y se puede conseguir por claro, Amazon, pero hay que hacer un filtro muy grande que quizá era ahí el problema del ajá, consumidor final y de la claro, persona de a pie. claro. Y entonces el consumidor final, digamos que frente a dos productos, uno el que han denominado pirata y otro el que han tenido un ensayo de intervención, ¿cómo cuando esta persona va a un sitio determinado a comprar estos alimentos, cómo puede él asegurarse, viendo la etiqueta, ¿no? O cómo puede asegurarse? ¿Tiene que asegurarse ir a internet a buscar si para este alimento se han hecho ensayo de intervención o no? ¿O cuál sería la manera más práctica? Pues desgraciadamente para mí es una de las oquedades más importantes que hay para la evolución de este tipo de productos, porque un consumidor final no lo va a ser capaz. De hecho, yo estaba pensando algún día en hacer un filtro, estamos pensando en escribir un libro sobre Ujú, diferentes tipos de patologías y principios bioactivos que se han utilizado y recoger solamente aquellos que se han hecho con ensayo de intervención nutricional y para recoger marcas, fórmulas y ajá. tener para Ah, que el mira. consumidor le esté llegando eso. Entonces es una idea que estamos Sí, sí, manejando incluso en una web seria donde se claro. recoja cada uno de los extractos y los productos realmente comerciales que cumplen por lo menos con las especificaciones de ese tanto por ciento de principios activos mínimos. Ajá, ajá, sí, sí. Eso es muy, muy interesante. Luego que me pregunto si, no sé, si, claro, vosotros cuando hagáis eso, si alguna casa que es muy grande os llame, como vosotros sois expertos, y diga, oye, ¿por qué no has puesto el mío? ¿No? No sé si eso podría llegar a pasar. No lo sé, son suposiciones, pero sí que yo creo que desafortunadamente tenemos una herramienta muy interesante para patologías crónicas. Yo recuerdo que alguien por una inflamación o por un dolor articular se toma un ibuprofeno, está muy bien durante 7 días, pero que Ujú, hay 25.000 muertes por ibuprofeno en Europa al año por úlceras gastrointestinales, es decir, que funciona bien, tratamientos muy cortos, claro. eh, pero no crónicos. Y sin embargo tiene una hierba luisa u otros principios activos, otros extractos que tienen principios activos antiinflamatorios, que no tienen toxicidad, que te los puedes tomar de forma crónica durante algunas semanas si es que tienes un problema de inflamación de Ujú, articulaciones o alguna inflamación un poco más crónica. ujú, Y esa herramienta no está llegando, o no está llegando con la claridad el reconocimiento científico que se merece todo el trabajo que llevamos haciendo claro. muchos investigadores durante estos últimos años. Vaya, vaya. ¿Y esto sucede solo en España o a nivel europeo o a nivel internacional es distinto? No, no, sucede en Europa porque la EXA, porque no hace un Claro. filtro adecuado. En Estados Unidos tampoco funciona muy bien a nivel de este tipo, pero sí que es un mercado mucho más abierto. Pero Ujú, realmente hay una confusión muy grande. Yo te puedo sacar extractos, por ejemplo, que estamos trabajando de cardo mariano, que se ha demostrado ya pues, en cáncer de pulmón, que tiene un porcentaje de recuperación en cáncer de pulmón terminal ujú. importantísimo y te puedo Vaya. sacar 30 productos de cardo mariano diferentes donde tú no sabrías realmente qué contenido tiene silimarina. Y ocurre en Europa, en Estados Unidos y en Asia casi todavía peor, porque allí copian Vaya. las cosas Claro. conforme primer artículo que vean, sacan 5 o 10 Ujú, productos solamente claro. con el nombre, aprovechando un poco una publicación científica. Ajá, ajá, claro. ¿Y hay algún país en concreto, por casualidad, donde estas restricciones sean la más alta del mundo? Por lo que si tú en un catálogo de ese país ves algo, ¿te puedes fiar de él o tampoco? Pues no, no la hay, porque en Europa, como tenemos un mercado único, hay países más laxos, Claro. países más de esto, entonces la gente aprovecha para el país más laxo para hacer el Mm, registro de los productos. Es decir, los traquiñuelas se las sabe mucha gente y claro, muchas empresas que hay por detrás. ¿Vale? claro, claro. Claro, sí, sí. No. Muy interesante. Y aquí ahora mismo, ¿dónde crees que estaría a día de hoy? ¿Dónde crees que se puede innovar más en este campo? ¿En ir a otras fuentes de compuestos bioactivos que no se han estudiado todavía o seguir con las que hay y, digamos, enfrentarse ya de otra manera? Vamos, desde el punto de vista científico, obviamente es descubrir nuevas fuentes.
El problema es, por ejemplo, te pongo otro ejemplo de lo que es la limitación de la EXA. En la EXA no se permite utilizar nuevas fuentes que no se hayan consumido de forma demostrable en Europa Ah, antes del año 85. Con eso hay un ujú. bloqueo enorme a Claro, nuevas fuentes de plantas que a lo mejor no se utilizan en Europa, pero se han utilizado en África de forma tradicional o en Sudamérica o en Centroamérica. claro. Aquí jamás se Ujú. podrían vender. Tienes que hacer lo que se llama un novel food, un proceso de Claro. demostración de que esa planta es segura para las personas, con un ensayo de toxicología que te puede costar miles de euros. Ujú. Entonces, es tan bloqueante la situación que hay a la hora de investigación que nosotros hemos hecho pues, plantas aromáticas de Argelia, de Marruecos, de Sudamérica, que sabemos que nunca Ujú. van a llegar aquí, que Qué no pena. merece la pena o que el gasto que hay detrás es tan grande que es imposible. Entonces, yo estoy por apostar en este caso, por ser un poco más práctico, con las fuentes que estamos aquí, con las fuentes Claro. mediterráneas típicas de consumo tradicional, desde el olivo, desde la hoja de olivo que se consume, hasta otro Ujú. tipo de fuentes, pieles de Ujú. aguacate, que hay tradición, de mango, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sí que se puede en este caso sacar. Y creo que Claro. el punto de investigación más importante, aunque hay ciertos puntos muy destacables a la hora del proceso es industrializar el proceso adecuadamente, es decir, Ujú. para hacer un aprovechamiento de una economía circular, de estabilización de las materias primas y de sacar unos extractos con unas calidades buenas, hasta desde el punto de vista de la demostración humana. Para mí es fundamental. Es decir, hasta Claro. que no se hagan ensayos de intervención de forma consistente y esos ensayos sean demostrando lo que la medicina tradicional ya te ha dicho y lo que decían médicos tan antiguos como los médicos griegos, Ujú. por citar a cualquiera Claro. como no lo haga la demostración hoy día, creo que el consumidor no se va a dar cuenta. Y eso es lo que creo que hay que ponerle. Ese sello de calidad es el que habría que marcarlo, porque podríamos Ujú. eliminar de un plumazo una serie de pirateo que lo que está es embarrando este mundo, Ujú. aprovechándose económicamente y ganando mucho dinero, pero embarrando y haciendo que mucha gente que prueba que se gasta un buen dinero diga, yo me lo he tomado, pero esto no funciona. ¿Mm? Claro. Claro. Esa es para mí quizás la parte más interesante. Claro, sí, sí, desde luego. Y una curiosidad, aquí, claro, por lo que estás comentando, alguien, bueno, vosotros en una gran cantidad de publicaciones vuestras, por ejemplo, demostráis que, bueno, cierta fuente de compuestos naturales es efectiva en determinado contexto y ahí, claro, por lo que tú has comentado, por todas estas complicaciones, es muy difícil convencer a una empresa para que siga en el proceso de la cadena de valor y siga adelante. Aquí Bueno, ya... ya Sí, la hay, sí. Horacio. Hay empresas. Afortunadamente, el tejido empresarial se está creando y poco a poco, los últimos 10 15 años, ya hay empresas internacionales que Ujú. están creadas en base a extractos y aprovechamiento de coproductos, ¿vale? Está el Grupo Nata, está Frutarón, que compró la antigua Nutrafood, que son empresas Ujú. ya internacionales con decenas de empleados y con un potencial económico muy grande en extractos vegetales. Entonces, el tejido está ahí, está creciendo. Ujú. Sí que no se animan a hacer nuevos ni cosas nuevas por las limitaciones que estoy comentando. Se van un poco a lo seguro, a lo que se vende, Claro. pero sí que hay un cierto sector por la bioeconomía, la sostenibilidad y el aprovechamiento de los coproductos que piensan que este es un buen camino también de Ajá. revalorizar. No todos por la Entonces, nutracéutica, algunos por la cosmacéutica, por cosmética natural, porque ajá. también la legislación es más liviana y es mucho más fácil llegar y está de Ujú. moda la cosmética natural. Y obviamente hay Sí. muchas patologías de piel que son muy interesantes también de abordar por este punto de vista, ¿no? Y hay extractos que funcionan muy bien en cosmética natural. Pero estamos en lo Ajá. mismo, tienen que ser extractos donde se demuestre realmente con ensayos de intervención en humanos que realmente están mejorando y que no se venda un poco el humo, ¿no? Que es lo que... Claro, claro. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Entonces, aquí ya que hemos hablado un poco de, bueno, de la transferencia tecnológica, ¿qué opina del funcionamiento actual de la transferencia tecnológica en España? O dicho de otra manera, en general de las colaboraciones universales en empresa. ¿Es algo que todavía tiene mejora o cómo lo ves? No es que creo que tenga un punto de mejora, es que creo que tiene que ser una mejora radical. Yo llevo muchos años en la transferencia, ya dirijo, me decía coordinador, ya dirijo un centro tecnológico porque creía que era la forma realmente de que la investigación llegara. Y es cierto, los centros tecnológicos funcionan mucho mejor que la universidad. Nosotros tenemos un contacto directo, vamos con 200 empresas al año
porque llegan a hacer servicios. En la universidad, desafortunadamente, las OTRI juegan un papel interesante, pero no es el papel dinamizador que necesita una empresa. Los tiempos de empresa son de otra manera. Claro. Funcionan con un encargo que te hacen, que quieren resultado en 2 días. No te puedes parar a firmar el contrato, que lo vean las partes legales, que le dé el visto bueno, disponer del dinero, facturar tarda unos meses, 2 meses. Es decir, hay una serie de dinámicas que ahora mismo van totalmente en contra de lo que es la universidad, la transferencia en la universidad. A lo mejor en otros aspectos de transferencia patente funciona de otra manera, pero lo que es la actividad es mucho más difícil y las empresas, de hecho, confían más en los centros tecnológicos para una transferencia más directa. Quizás en proyectos ambiciosos a medio o largo plazo sí que la universidad puede jugar un papel muy interesante, pero lo que es la transferencia pura y dura y la innovación, hay otros entes como los centros tecnológicos que juegan un papel quizás más fundamental. ¿Y piensas que esos centros tecnológicos están funcionando bien a día de hoy o se podría cambiar algo para poder mejorarlos? En mi opinión funcionan bastante bien. El problema es que tienen una desprotección jurídica muy grande. La mayoría son fundaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo la nuestra, sin un apoyo institucional claro. Es decir, nosotros tienen una serie de patronos que tienen un patronato, pero realmente no hay un apoyo institucional claro y continuo, ¿vale? Funcionan sin muchas ayudas públicas o prácticamente nosotros sin ayudas públicas. Todo es de servicios prestados y de proyectos propios. Con lo cual, para fundaciones pequeñas que están haciendo una labor, yo diría que es fundamental, de transferencia de la investigación, pues se pasan caminos muy complicados. Yo, por lo menos, Claro, los 10 claro. años de experiencia, por ejemplo, con una crisis de COVID y todo esto por medio, y una Claro. pandemia, sí que he visto muchas dificultades y un apoyo expreso de las instituciones y las empresas, pero quizás le falta más respaldo institucional todavía. Más respaldo porque creo que hace una labor de alguna consejería aquí en Andalucía o de alguna consejería que lo apoye. En una vaca flaca, en unas circunstancias complicadas, pues que haya un apoyo claro, Claro. ¿vale? Pero es impresionante porque por lo que estás comentando y por la manera de funcionar de esta fundación, lo sostenéis vosotros. Es decir, vosotros, a la manera de funcionar, conseguís captar el interés de empresas para que inviertan ahí en proyectos y al final por lo saquéis adelante, ¿no? Sí, en nuestro caso, básicamente así. Es decir, llevamos tiempo trabajando y las empresas confían mucho en nosotros, empresas, grupos de investigación, donde piden servicios y, y se ofrecen esos servicios. Los servicios son de calidad y muy rápidos, con lo cual las empresas confían en nosotros. Y Sí, hay sí. 15 patronos ahora mismo, instituciones públicos, perdón, privados, pero es que con contacto con empresas digo que al año podemos tener un contacto con 200 empresas. No todas fructifican todos los servicios, a lo mejor Claro. fructifican 60, 70, pero puedes tener servicios de un catálogo de empresas enorme. Afortunadamente nosotros también somos un centro muy, muy bien dotado de equipamiento y de personal que se ha formado. Pero quizá esa falta de apoyo institucional, por ejemplo, yo ahora mismo estoy teniendo pues algunas salidas profesionales, algunas de las Claro. personas más eso, viendo un poco una situación de crisis, prefieren pegarse a hacer funcionarios en la universidad que seguir en un centro tecnológico donde el presupuesto se juega cada año. Entonces, Claro, claro. creo que falta un apoyo porque es una pena construir una cosa tan bonita, Sí, sí. que sigue haciendo una labor y que se pueda caer en cualquier momento. Y somos pequeñitos, una fundación que factura 600.000 euros al año, es una fundación pequeña. Entonces, y los sueldos, por desgracia, no se pueden hacer los dignos que deberían, aunque son Claro. puestos de trabajo estables, todos son ya estables, pero la gente busca todavía mejores condiciones y esto hace que las personas más formadas, más capacitadas, a veces piensen en otras alternativas. Por lo menos en este año nos está pasando después del COVID a nosotros. Claro. No, pero a mí la verdad que me parece impresionante porque ahí, como yo veo, en un centro de este tipo, las empresas, llevan sus proyectos, consiguen hacerlos porque tenéis unas infraestructuras maravillosas, una gente súper capacitada, consiguen hacerlos y la empresa se lleva un beneficio. Pero luego la gente que está trabajando ahí, que no tiene un contrato estable, como tú has comentado, tienen esa serie de problemas. Pero luego, para mí lo sorprendente y muy positivo y un ejemplo es que gente como vosotros, que estáis en universidad,
porque queréis, pues lo movéis. Y eso para mí me parece con bastante valor positivo. Y luego también hay que preguntar si sucede a veces que, por ejemplo, en algunos casos, gente, no sé, que a lo mejor está haciendo ya el doctorado o gente que está trabajando con otro tipo de contratos, si son luego captados por esas empresas para, digamos, transferir a esas personas a un puesto de trabajo en esas empresas, o si eso pues no sucede. Sí, hemos tenido de todo tipo. En principio, la gente cuando está estable, nosotros tenemos un contrato indefinido en la mayoría de los casos, pues la verdad es que está cómoda y el trabajo tiene pues, una serie de flexibilidad y la verdad que es muy atractivo desde el punto de vista de mucho contacto con muchas empresas en muchos servicios y lo ven atractivo. Entonces, aunque hemos sido tanteados, porque por las empresas yo sí era consciente que podría pasar. Es decir, alguna persona que haya trabajado en un proyecto con una empresa durante un tiempo, pues al final la empresa tire de esa persona, ¿no? Claro. Pero hasta ahora están cómodos y no hemos tenido tanto problema. Sí, la otra parte que te digo, pues, cuando viene un poco de inestabilidad o dificultades, pues claro, en algunos casos se pueden plantear por circunstancias personales, muchas veces, buscar una mayor, todavía mayor estabilidad si cabe, ¿no? O un mejor sueldo. Claro, claro, Entonces, claro. puede, Ujú. puede ocurrir. Puede ocurrir, claro. Y luego ya yendo al terreno tuyo como investigador, preguntarte por curiosidad, ¿qué te llevó a ti a comenzar en el mundo de la investigación y a centrarte en el camino de la química analítica? Bueno, la química analítica en este caso, nosotros estudiamos Horacio, que ya tiene unos 25 años de funcionario, pues es que había especialidades y la verdad que es la que más me gustaba, de las Ujú, que yo tenía opción y la que más... Pero sí que es verdad que yo, y lo digo a mucha gente, cuando uno elige una carrera o un área de conocimiento, luego puedes ir derivando un poco a lo que más te guste. Yo empecé ujú, desarrollando métodos fundamentales en luminiscencia que no tienen nada que ver con esto, hice la tesis sobre esa temática, desarrollando métodos pero que veía que a lo mejor nunca van a llegar a ser utilizados y eso me frustraba mucho. ujú, Tuve la oportunidad de empezar con técnicas separativas y ponerme en contacto con el mundo de la salud y en el momento que vi ese mundo donde podría hacer cosas que llegaran y sobre todo que solucionaran problemas de claro. patologías complejas, hablábamos de cáncer de mama, de estatosis, inflamación, síndrome de Crohn, hablo de todo ese tipo de cosas, pues la verdad es Ujú, que las colaboraciones con los médicos, con los oncólogos, con bioquímicos, me apasionó y vi que en el límite, como es cierto y es verdad, en la frontera entre campos, entre lo que es la química analítica y la oncología, la bioquímica o la ujú, medicina, podíamos encontrar y hacer un progreso que hasta ahora no se había hecho, ¿no? Si aislábamos la área. Hicimos un grupo de claro. trabajo muy importante colaborativo con muchas personas, que tú algunas las conoces, pero también de tu universidad, Sí, sí. y hemos desarrollado pues, durante 15 años un proyecto enorme, Ujú, con beneficios para todas las partes, proyectos colaborativos, publicaciones, tesis compartidas, moviendo estudiantes entre grupos de investigación. Es decir, ha sido muy productivo. ujú, Yo particularmente ya mi última etapa, porque luego cada uno, la edad y todo, pues nos va derivando, vi la posibilidad de claro. crear el centro tecnológico en una posibilidad que nos ofrecía en el Parque Tecnológico de la Salud y me pareció muy interesante crear una salida profesional para muchos de estos doctores que se estaban formando en este área y que no tenían salida en las universidades. Os recuerdo que estoy hablando pues, del año 2010, 2011, donde había una Ujú, crisis enorme sí, sí. y entonces vi una oportunidad para un grupo de investigación que tenía de gente muy competente y que han estado conmigo casi desde el inicio en el desarrollo de este proyecto del CIDAD. Y bueno, pues luego ya sí que algunos se han quedado, otros han derivado a universidad, otros a centros de investigación, otros a empresas. Es decir, sí que todo lo que me has contado y hemos estado hablando antes pues, ha ocurrido. Pero Claro, sobre todo claro. trabajar en compuestos bioactivos, saber el potencial que tienen sobre salud, saber que hay Ujú, una línea que puede ayudar a mucha gente. En esto fue lo que realmente me derivó a trabajar al final con una visión analítica, pero ya un poco más amplia de tecnología de sí, sí. alimentos y de bioquímica o de metabolómica, trabajar en este tipo de compuestos. Ujú. ¿Y qué es lo que más te gusta y menos te gusta de tu trabajo como investigador? Pues es complejo, porque si me preguntara en este caso por la docencia, te diría, obviamente, me gusta más la parte investigadora que la parte docente, aunque también trata uno de disfrutar unos docentes de la Universidad de Granada. Claro. Pero como investigador, quizás lo más motivante durante muchos años ha sido las colaboraciones, el formar personas y formar equipos humanos, ¿vale? Eso ha sido lo más Ujú, motivante. Ahora estoy en una etapa más madura y lo que me gustaría es dejar cosas transferidas reales a la sociedad y ujú, si puedo coparticipar de esos desarrollos.
claro. Eso quizás es lo que más me motiva, dejar, pues, como tú y yo hemos estado trabajando, viendo, pues, algún bloqueante, Mm, alguna enzima que mejore, en este caso, pues no la asimilación de grasa o algún antidiabético, pero dejarlo claro, como una realidad. Y sí, obviamente sí. si puedo participar de ella a través de transferencia, con una spin-off o con algo, pues la verdad que sería mi pasión final para los últimos años míos de trayectoria investigadora. Sí, sí, pues a ver si lo conseguimos. Yo creo que sí, ¿eh? Adelante. Muy bien, muy bien. Pues ya tenemos poco tiempo todos y ha sido todo muy interesante. Yo te haría 50.000 preguntas más, pero el tiempo apremia. Entonces ya para la última parte del episodio, el invitado anterior siempre suele dejar una pregunta para el próximo invitado. Entonces creo que te haría la pregunta que dejó el anterior, que sería la siguiente. Decía, ¿qué te parece la falta de interés de las revistas de publicar resultados negativos? ¿Cómo piensas que esto repercute en la economía? ¿Y cuál sería tu propuesta para cambiarlo? Pues la verdad que es una buena pregunta, porque se podría ahorrar muchísimo dinero público en hacer cosas que sabemos que no funcionan. Y Ujú, sí que es cierto que todos hemos gastado dinero público a veces en cosas, porque está muy bien lo que funciona y está muy bien las demostraciones positivas, pero también el no demostrar hipótesis es una cosa muy interesante que nos ahorraría mucho tiempo, mucho ujú. esfuerzo, muchas frustraciones y mucho dinero. Es muy buena pregunta. Sí, 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 Así que lo veo muy totalmente, interesante. totalmente. A ver si la situación cambia. Muy bien. Y si quieres dejar alguna pregunta para el próximo invitado, que no sabes tú ni yo quién es el próximo invitado, pero pues si quieres dejar alguna. Bueno, pues ya que estamos hablando de revistas y de publicaciones y el que hemos pues, desarrollado ya casi 500 publicaciones en los 25 años, pues la verdad que me gustaría preguntarle si cree que la política que están llevando a cabo la revista es una buena política, desde el punto de vista de la selección de referees, de la selección de mantener las revistas con un acceso solamente para determinadas universidades y organismos, Ujú, o es mucho más interesante una política más abierta, como una Open Access, donde esa investigación llegue pues, a cualquier parte del mundo, ¿vale? ujú, Y no se claro, queden con ese copyright las revistas que nos han jugado una mala pasada durante muchos años. No sé, a ver qué claro. opina de todo eso, de esa política de las editoriales y de las revistas que han llevado los últimos años y el cambio Sí, que está sí. ocurriendo ahora mismo. Sí, yo pienso que es importante, sí. Vale, muy bien. Pues anotamos la pregunta, ¿eh? Yo creo que esto va a cambiar también un poco, pero eso ya lo comentaremos el otro día. Y creo que el blockchain aquí tiene mucho que ver, pero bueno, ya lo veremos en otro episodio. Y nada, bueno, pues muchas gracias, Antonio, por haber aceptado la invitación. Mucho ánimo, que yo creo que no lo necesitas para seguir adelante, porque hacéis unas cosas impresionantes y nada, que tengas un buen día. Igualmente, Horacio, muchas gracias a ti. Para mí es un placer muchas veces reflexionar este tipo de cosas y al reflexionarla vuelvo a pensar uno sobre qué es lo que quiere Ujú, hacer o cómo quiere un poco ayudar un claro. poco uno más a la sociedad. Sí, sí. Muy bien, genial. Pues para los oyentes, en la nota del programa vamos a dejar los enlaces principales a todo lo que hemos comentado, a algunas publicaciones para el que lo quiera ver. Y nada, gracias a la audiencia por estar ahí y escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación. Y bueno, si te ha parecido interesante, también en la nota del programa dejamos un formulario por si queréis sugerir un próximo tema o un próximo invitado. Y nada, si os ha gustado el programa, os agradeceríamos lo recomendaseis a vuestros amigos o difundir en redes sociales, donde sea. Muchas gracias y que tenéis un buen día. Gracias por estar ahí y escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación. En la nota del episodio tienes los detalles y un formulario para que opines y puedas sugerir el próximo entrevistado o tema, ya que tu opinión nos parece muy importante. Si te ha gustado, te agradeceríamos lo recomendases a tus amigos o difundieras en las redes sociales o donde sea.